¿Cómo están, amigos del podcast de La Máquina? Fuerte abrazo, gusto saludarlos en este sábado, día inusual para el podcast, pero también día inusual para que Cruz Azul haya jugado en viernes como local. Creo que fue un experimento en el cual Cruz Azul se sintió cómodo, a la directiva le gustó, hicieron ahí la temática de fiesta mexicana con lotería, con mariachi y más, y creo que hubo un muy buen ambiente, pero lo que más ayudó fue un espectáculo dentro de la cancha, ¿no? Y podremos hablar de errores, podremos hablar de fallas increíbles. Las dos últimas de Guilherme es de no creerse, un remate solo frente al arco que tenía para empatar el partido. Y luego metes a todos los jugadores al área, incluyendo a Sebastián Jurado, y mandas un centro mal que se termina yendo pasado. Fallas increíbles, sí, pero creo que fue un espectáculo. Creo que tuvimos un muy buen partido. Al minuto 25 pintaba para ser el mejor partido de la temporada. Ya después fue bajando un poquito las revoluciones. Creo que los dos equipos pudieron haber hecho por lo menos un golecito más. Pero bueno, son 7 victorias en forma consecutiva para Cruz Azul. Fuerte abrazo. Saludos a nuestro productor Jorge Brizuela. Saludos a Chaco, que anda en carretera ahorita. A Tito, que está en una boda en Francia. Abrazo a Paquito Villa y mi querido Javier Alarcón, que aquí estamos como siempre, como cada 2 ediciones del podcast de La Máquina a la semana. ¿Cómo te deja este Cruz Azul contra Juárez? No sé si tienes la misma sensación que yo, que ya van 3 juegos consecutivos que Cruz Azul sufre, que Cruz Azul a lo mejor no es el mismo equipo dominante que en partidos anteriores. Creo que se sufrió con Chivas, se sufrió con Pachuca y ahora se sufre con Juárez. Pero cuando tienes 7 victorias seguidas y llegas invicto a la jornada 9, muchas veces las formas creo que quedan de lado, ¿no? Esa es la impresión que tengo yo en estos momentos. ¿Cómo estás, mi querido Javi? Fuerte abrazo. Hola Adrián, pues sí, la verdad es que tenemos como sentimientos encontrados, ¿no? Y cómo no decirlo, porque pues para mí este es el equipo que más se parece al de Anselmi, ¿no? O sea, Tal Anselmi cual, está de regreso, tal cual. Anselmi está en el cuerpo del Arcamón. Estamos viendo exactamente este riesgo, esta intención, estas variantes muy buenas a la ofensiva, pero estamos viendo también estos riesgos que a mí me parece en cierto momento son excesivos, porque yo entiendo que quieres atraer al rival, entiendo que es parte del desgaste y parte de la confianza en la técnica de los jugadores, en los mecanismos, en la automatización que tiene este equipo, pero sí creo, Adrián, que tienes que ser más sólido y más equilibrado cuando llegue la fase final. Y son cosas tan obvias que yo entiendo que debe estar tomando nota el Arcamón. Y cuando son las reuniones con Iván Alonso y con Martín Cardascio, no se pueden engañar. O sea, está muy bien lo de las victorias consecutivas, sobresaliente. Hay que ver el vaso medio lleno, pero que todo esto sirva para preparar a un Cruz Azul con diferentes caras y más estable a la hora de la fase final. Un Cruz Azul que ceda la iniciativa, pero que no termine por, digamos, sufrir tanto, ¿no? Porque Mm. contra Pachuca la última jugada es prácticamente la del empate. Y además, antes de esa, revisé los últimos 17 minutos por ahí y hay un par de disparos a puerta, ¿no? Y una pelota que cruza el área. Entonces me parece que es un Cruz Azul que tiene que ser muy reflexivo. En este momento de bonanza, de optimismo, de resultados arriba, tienes que decir cómo corrijo y cómo no permito que los rivales me dejen digamos, en evidencia, porque eso es lo que pasa. Y yo creo que no se pueden, digamos, distraer. Creo que es la palabra. Cruz Azul va a estar en la fase final, igual que los Regios, igual que Toluca, igual que el América, ya lo sabemos. Por ahí el sexto pasajero, pues puede ser el Pachuca, o puede ser Juárez, o puede ser Solos. Cholos, o puede ser hasta Pumas, ¿no? Sí, Por sí. ahí. No quiero mencionar a las Chivas, pero bueno, ustedes piensen en diferentes equipos. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para correr estos riesgos frente a los Rayados? ¿O cómo vas a correr estos riesgos frente al América? Ya pasó que te desnudan. Entonces sí creo que tenemos que ser, digamos, cautos. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? Porque este Cruz Azul siempre ha estado arriba, 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 y cuando estás en las primeras posiciones siempre estás más cerca del título, ¿no? Pero en las formas ya pasó con Anselmi en el primer torneo. Todo el tiempo así, así, así,
Y en la final, que tenía un plantel menos vasto que el América, pues faltó, ya sabes, 5 centavos para el peso. Y ahí no fue tanto, ¿no? Ahí no fue tanto que lo evidenció Jardine. Ya después, el siguiente torneo, las dos siguientes semifinales, pues sí fue un Cruz Azul que contra el América le cambiaron el modelo de juego enfrente y pues terminó cometiendo errores que puntualmente aprovechó el equipo americanista. No nos olvidemos de el gol de Richard Sánchez a la pérdida de pelota de Piovi, un golazo, pero una exageración al jugar la pelota allí. Y luego el fildeo de Piovi de Dita, ¿no? En la pelota que termina siendo penalti de Rotondi sobre el Chiquito Sánchez. Entonces, pues bueno, ¿qué te digo, Adrián? Que siga la fiesta, pero tómate 2 copas menos para que la cruda sea un poquito más benévola, ¿no? Así lo veo. Y te voy a tomar el consejo yo también, Javi. No, a ver, o sea, a mí me deja tranquilo el hecho de que ayer, por ejemplo, vi variantes en este Cruz Azul, ¿no? Y me gusta de repente que prueben cosas distintas. Ayer, por ejemplo, el stopper fue Eric Lira, el stopper por derecha, el líbero fue Willardita. Creo que sí le termina costando y pesando a este Cruz Azul el hecho de no tener a Chiquete, ¿no? Y que tuvo que ahí realizar algunas modificaciones. Pero, por ejemplo, la posición de Charlie Rodríguez y de Paradela a mí me llamó la atención. O sea, de repente yo decía, pareciera que el carrilero es Paradela por derecha y Charlie por izquierda, y veías a los carrileros mucho más adelantados, Rodolfo Rotondi y Jorge Sánchez. Creo que son variantes, creo que es una forma en la cual a Cruz Azul le ayudaba a sacar la pelota de manera distinta, atacar también los espacios de manera diferente, y es algo que yo no lo había visto en otros partidos, ¿no? Y a mí me deja tranquilo el hecho de que el Arcamón también está probando cosas que más adelante en la liguilla, pues seguramente, ¿no? Va a ser el examen final, pero está probando cosas y le están saliendo. Sí creo que hay que ajustar, sobre todo en defensa. Ayer hablábamos de que Cruzul era la mejor defensa del campeonato, hoy ya no lo es, ¿no? Con estos 2 goles recibidos, pero creo que además le están llegando y otra vez de manera importante a Cruz Azul, ¿no? Es decir, que cuando le llegan le están haciendo mucho daño. Son jugadas de mucha calidad las que le terminan haciendo en contra a Cruz Azul. Entonces, a ver, sí creo que hay que estar tranquilos. Sí pienso que cuando se tiene una racha tan importante de 7 victorias seguidas, caray, es muy difícil poder criticar algo, pero sí nos gustaría ver al mismo Cruz Azul de las primeras jornadas. El Cruz Azul dominante, el Cruz Azul de la posesión de balón, el que tenía una expectativa de gol enorme y prácticamente nula por parte del rival. A mí me encantaría ver ese Cruz Azul. Pensé que lo íbamos a ver contra Juárez. Fue un equipo muy aguerrido que se fue al frente y que incomodó bastante a Cruz Azul. Pero creo que contra Querétaro tendríamos que ver de nueva cuenta a ese Cruz Azul dominante, ¿no? Ojalá, porque después viene una seguidilla de partidos muy difíciles. Tijuana, que ayer ganó 5-0 a León y que está dentro de los 6 primeros lugares de la tabla. Después viene Tigres y después viene América. Entonces, son los rivales directos, Javi, en esa búsqueda de quedar en los primeros 6, ¿no? Y los últimos 2, tanto Tigres como América, son rivales directos por el título, ¿no? Así tal cual. Sí, sí, ya hay luces muy prendidas. Por ejemplo, lo de Luca Romero, ¿no? El partido de Luca Romero con esa asistencia que habla de sus recursos técnicos, de ser un jugador espontáneo, un jugador que toma decisiones buenas, va creciendo en confianza, va creciendo en regularidad, después tiene la posibilidad de hacer otro gol y finalmente su disparo es tapado. Entonces creo que, claro que a la hora de analizar hay más positivos que negativos, solamente que como ya quedó un equipo plantado para el título, tú te vas dando cuenta de que es un modelo de juego y es un estilo. Cuando tú le preguntas esto al Arcamón o a Iván Alonso, te dicen, pues es que es lógico, o sea, son riesgos que queremos correr, son riesgos que sabemos correr, son riesgos que queremos correr. Pero yo sí creo, por ejemplo, Adrián, que en 2 aspectos, ¿no? A la pérdida de la pelota, el equipo tiene que juntarse, tiene que reagruparse y tiene que ser más compacto. Quedan Claro. muchos espacios para mano a mano que son muy peligrosos. Y también yo entiendo que parte del desgaste sobre el rival, y eso la gente lo tiene que entender, esto de pasear la pelota de manera lateral con el portero, ¿no? Esto de incluso arriesgarte a que te vengan encima a 2 metros el delantero del otro equipo y tú sigas paseando la pelota, se llama desgastar al rival, porque
Los rivales entonces empiezan a hacerte una presión alta y eso significa esfuerzo, eso significa un poco de oxígeno que después ya no van a tener quizá también para cuando logra progresar la pelota, recuperar ellos las posiciones, recular. Entonces ahí Cruz Azul tiene ese vértigo, tiene esa pegada, tiene ese desequilibrio. Llegó a pasar varias veces. Es una manera de atraer a los rivales. Pero pues cuando no te sale, vimos lo que pasó con Dita, que termina pues casi cometiendo un penalti, ¿no? Cuando queda mano a mano y viene el disparo Con Estupiñán. afuera. Entonces, de Estupiñán. Entonces son cosas, por cierto, para los más veteranos como tu servilleta, Ítalo Estupiñán fue una leyenda en México. O sea, antes de que llegara Guinaga, solamente hablábamos de ecuatorianos y se hablaba de Ítalo Ítalo. Estupiñán. Y después ya llegó a Guinaga, pero bueno, ahora recordamos este apellido legendario, ¿no? Entonces, cuando tú platicas y le cuestionas esto a Alonso, por ejemplo, le dices, oye, van 2 partidos que no son tan redondos de Cruz Azul, pues lo reconocen, pero no se sorprenden y no tienen esta visión que tenemos nosotros, sino te dicen, no, pues es normal, es parte de la estructura, es parte del desarrollo, es parte del modelo de juego, ¿no? Entonces, bueno, eso lo entendemos todos, solamente que eso te puede costar una final, te puede costar un título, ¿no? Pero claro, si no haces eso, entonces pues no estás defendiendo tu esencia, ¿no? Que al final del día los rivales saben qué va a ser Cruz Azul y muchas veces le ponen una estructura, le ponen un planteamiento, una formación espejo, ¿no? No, pues sabes que no sabemos cómo le vamos a hacer porque en los duelos individuales nos ganan, pues plántate igual, ¿no? Para que más o menos los tomemos en las mismas alturas y en las mismas zonas, ¿no? Pero esto que dices de cómo colocan a los carrileros en diferentes alturas, cómo se le meten los volantes, luego el que pasa es el que tú dices, no tendría que estar en esa posición, pero eso genera un desconcierto bárbaro en los rivales que no saben descifrar los movimientos ofensivos de Cruz Azul. Pero también hay rivales y hay técnicos como Jardín y Mohamed que son como el buen cazador, que te dicen, a ver, tú vente, yo voy a aguantar tu presión, voy a aguantar tu claridad, voy a tratar de contrarrestar tus líneas de pase y luego te voy a pegar con jugadores como Alexis Vega, como Brian, y ahí es donde hemos tenido historias dramáticas que contar, ¿no? Pero bueno, ellos saben su negocio, saben que lo que estamos diciendo es verdad, porque no se puede ocultar. La afición también, yo encuentro muchos aficionados de Cruz Azul, Adrián, que te dicen, va muy bien, pero caray, a ver, en la fase final, de pronto le llegan demasiado el equipo y ellos te dicen, no es que nos lleguen demasiado, nos llegan lo que nos tienen que llegar a partir de lo que nosotros generamos. Y mientras hagamos más goles de los que nos hacen, entonces no nos estén contando la historia a la baja. Y así pasó con los Bravos, que además hay que decirlo, pues son de los equipos más competitivos en el bloque medio de competencia de la tabla, ¿no? ¿Qué más habrías de rescatar en el plano individual aparte de lo de Luca, por ejemplo? Sí, sí, no, y iba a decir lo de Barini, ¿eh? Qué director técnico, y creo que va a dar de qué hablar Barini, ¿no? Más adelante en el fútbol mexicano. A ver, lo de Luca lo destaco porque nosotros siempre habíamos señalado que Luca estaba más que nada por la regla de menor, ¿no? Y que tal vez si no fuera por la regla de menor, tendría menos minutos, se le daría más oportunidad a otros. Yo ayer a Luca lo vi y me da la impresión de que fue su mejor partido desde que llegó a México. Gol y asistencia participativo, un jugador que por lo menos ayer contra Juárez se puede notar que que se ve mucho más cómodo jugando un poco más cercano al área, ¿no? A ver, a Luca lo habíamos visto mucho más en la media cancha, lo habíamos visto mucho más acompañado de Charlie Rodríguez, por ejemplo, o del mismo Eric Lira. Creo que ayer viéndolo mucho más adelantado, jugando, a ver, muchas veces a la misma altura que el Toro, ¿no? Por lo que podíamos percibir, creo que ahí es donde se nota mucho más cómodo y tiene tal vez menos tiempo con la pelota, tal vez tiene menor participación, muchas veces jugando de espalda, pero creo que lo hizo de manera inteligente, Luca. A mí me gustó bastante, creo que se le encuentra ya la posición la cual debe de ocupar Luca Romero y junto a Paradela, pues además ayudó a construir y bueno, la asistencia es un jugadón, ¿no? Porque además te habla de un recurso que tiene Luca, de que no se le viene el mundo encima, sino que hace esa maniobra para poder colocar el servicio a Paradela y me pareció muy, muy bueno. Yo destaco principalmente lo de Luca Romero, destaco lo de Paradela, ya son 7 participaciones de gol directamente, 2 goles y 5 asistencias. Es un jugador que cada partido por lo menos te da
una participación de gol, te pone una asistencia, te pone un gol, prueba portería. Destaco también muchísimo lo de Paradela. Y me gusta también en este modo que ha entrado los delanteros de Cruz Azul también, Javi, tanto el Toro como Ángel Sepúlveda. El Toro sabe que ya está recuperado, Sepúlveda sabe que ya tuvo minutos y sigue marcando goles. Ayer me parece que tuvo por lo menos para poder haber marcado otro más. ¿Te acuerdas? Una jugada que lo habilitan y lo dejan solo frente al arco. Creo que era para que el Toro lo aprovechara y marcara su doblete. Es una falla importante, pero está haciendo goles y mientras siga haciendo goles, pues ahora el Toro le va a decir a Sepúlveda, pues ahora tú quítame a mí, ¿no? A mí ya me tocó mandarte a la banca por una lesión, pero ahora tú quítame a mí. Y creo que la competencia interna que hay en estos momentos entre los centros delanteros se está volviendo muy buena, muy interesante. Yo quiero ver el miércoles a quién va a utilizar Larcamón como centro delantero titular. Yo creo que se va a quedar con el Toro. Bueno, no sé, a mí me gustaría más Sepúlveda, te voy a decir por qué, digo, son gustos nada más, son opiniones. Entiendo el tema este de promover la competencia y de respetar ciertos momentos, pero en los partidos donde ha estado el Toro, a ver, ya sabemos que el Toro es un jugador físico, un delantero de primer contacto, un rematador. No es un tipo así que digas qué barbaridad, qué conducción tiene, qué habilidad tiene con la pelota. Ya ha tenido opciones, ¿eh? Tuvo contra Juárez una que lamentó muchísimo y la que vuela contra Pachuca también, ¿no? Sí, sí. Que es la primera opción que se genera en el partido contra Pachuca, que le queda ahí botando solo, pleno y la vuela. Entonces yo creo que uno te da una cosa y el otro te da mucho más. O sea, estoy hablando de jerarquías y creo que yo pienso que va a regresar a Sepúlveda justo para tratar de recuperarlo lo antes posible y entendiendo que el Toro es un cambio. O sea, el Toro ya te dio, pero creo que el Toro es el 2. Yo creo que Sepúlveda es el 1. Y bueno, ya veremos, ya veremos. Claro que te da ese cabezazo y claro que te hace el penalti. Y claro que entró muy bien otra vez en la sintonía del grupo. Sé que lo quieren mucho. Sé que aquí también hay un tema de vinculación, ¿no? Así le llaman. También entiendo que, por lo que uno investiga con los responsables, entiendo que lo que ha logrado esta gestión, esta administración de Víctor Velázquez a la cabeza es que los jugadores se quieren entre ellos, que los jugadores se defienden entre ellos, que lo que no haces tú le repercute al compañero, no solamente en términos de la ambición del éxito, sino pues de tu propio ingreso, ¿no? Porque pues es tu familia y es tu Claro. presente. Ellos han entendido que no han cumplido pues con el objetivo de la liga y entonces ves a un grupo de jugadores muy competitivos, muy ambiciosos, pero también muy honestos el uno con el otro en esa plantilla, ¿no? Entonces, yo creo que si Sepúlveda regresa al protagonismo y te da, yo creo que te da más variedad, más versatilidad, más posibilidades para que el equipo se mueva, ¿no? Y creo que con el Toro ya sabes que él tiene que llegar de frente y tiene que ser en la pelota parado, tiene que ser ganando la línea de fondo y sacando un servicio para que él llegue con ventaja. No digo que sea mal delantero ni mucho menos, claro, también la puede retener y te juega de poste y defiende la pelota con su buen caparazón y le hacen la falta y el equipo oxigena un poco ahí cuando le hacen faltas, pero sí creo que Sepúlveda puede con un control orientado en diagonal quedar de frente, puede quitarse un jugador más fácil que lo que de pronto te da solamente la potencia del Toro, o sea, es jugador más hábil, pero bien dices, ahora pues tampoco sería nada raro que deje al Toro y le vaya dando la opción a Sepúlveda, ¿no? Que ahora Sepúlveda es el que se tenga que ganar la titularidad, estoy de acuerdo contigo, pero yo, lo que yo haría sería recuperar lo antes posible a la mejor versión de Sepúlveda, tomando en cuenta también que pues Sepúlveda semana con semana, mes con mes, Adrián, pues lo lógico es que te dé menos por temas de edad, ¿no? O sea, Sí, claro. Sí, que venga para abajo, ¿no? En esa curva descendente por la misma edad. Yo creo que Sepúlveda algo que también te da por encima del Toro es que es más contundente, ¿no? O sea, yo creo que frente al arco es más contundente y aprovecha más las oportunidades de Sepúlveda, que al final este Cruz Azul está hecho para eso, ¿no? Para un delantero que sea letal y creo que Sepúlveda es un poco más que el Toro Fernández. También se avanzó en el tema de la regla de menor, otro partido
en el cual se suma bastante con Lucas Romero. Es algo que le hemos hablado cada semana, que Cruz Azul va atrasado. Bueno, se suman, ¿no? 70 minutos que va a ser ahí importante. Hablábamos con Larcamón en la conferencia previa al partido contra Juárez y habló de este tema justamente, de que está la planificación más que nada con Lucas Romero, pero que sabe que cuando regresen los demás jugadores de la categoría sub-20 hay que meterlos a jugar, hay que darles por lo menos 180 minutos y que después ya por medio de este promedio pues te den ahí una cantidad de minutos. Pero toco el tema porque ayer habían 3 posibles debutantes en la banca, ¿no? Y eso te habla de que también pues Larcamón está observando las categorías juveniles y que hay también de dónde echar mano. Uno de ellos era Sámano, un jugador que es volante, pero después fue habilitado como carrilero por derecha y ya no da la edad en la sub-21, pero ahí es donde tiene mayor actividad, cuenta como uno de los mayores que acomoda Cruz Azul y es buen jugador. De nueva cuenta llevó a Rodarte a la banca, un defensa central que lo he visto en la categoría sub-21 y destaca mucho, ya sea como central o como carrilero. Y la otra opción que también estaba ayer en la banca es Emanuel Sánchez, un contención que puede estar desde la sub-19, pero lo han adelantado categorías, ¿no? No solo a la sub-21, sino ahora también al primer equipo, y me parece destacado que ayer haya estado Emanuel Sánchez, y le da minutos a Mauri García, que no es canterano, viene de Pumas, pero bueno, termina teniendo actividad. Nos pregunta Jorge Brizuela, nuestro productor, ¿por qué pueden tener actividad en la sub-21 los mayores? Son 4 mayores los que cada equipo puede utilizar en la categoría sub-21, y normalmente Sámano es uno de esos mayores. Por ejemplo, ayer Cruz Azul utilizó mayores a Tabuada, Derbez, Cristian Jiménez, que ya lleva varios años ahí en el equipo, y Raimundo Rubio. Pues bueno, ahí solo quería comentar, ¿no? El hecho de que también pues, las categorías juveniles empiezan a dar también algunos elementos destacados que le sirven al Arcamón ahora que hay bajas y jugadores golpeados, suspendidos, seleccionados. Pues hay afortunadamente de dónde echar mano desde la categoría sub-21. Bueno, Adrián, y los siguientes partidos, a ver, empezamos con Tijuana, ¿no? Querétaro, el miércoles. Querétaro. Querétaro el miércoles. Este, bueno, es un partido para lucir el estilo, para lucir la eficiencia, con todo respeto. El Querétaro ha tenido mejoras, ¿eh? El Querétaro leves, pero ha tenido algunas mejoras con sus refuerzos, pero Cruz Azul tiene que pasar tranquilo sobre el Querétaro, ¿o no? Sí, sí, a ver, es un equipo que lleva una victoria nada más, Querétaro, que está en el fondo de la tabla, que aunque se ha vuelto un poquito más incómodo, pues me parece que no le está alcanzando ni siquiera para sacar puntos en muchas ocasiones. Hoy juega contra Pachuca a las 5 de la tarde, ya de momento de ver este podcast, pues bueno, ya sabremos más o menos cómo le fue a Querétaro. Creo que lo tiene que ganar Cruz Azul, ¿no? Y lo decía hace ratito, es el partido en el cual Cruz Azul tiene que volver a ser dominante, en el cual las formas tienen que importar y ojalá que tenga el balón Cruz Azul, que sea dominante, que volvamos a ver esos partidos en los cuales veíamos y decíamos, wow, es que Cruz Azul generó 30 ocasiones y 15 de ellas al arco. Ese Cruz Azul nos encantaría ver contra Querétaro y creo que las condiciones están dadas para ello. Después, el domingo, que Cruz Azul, recordando, es jornada doble, pero a pesar de ello, Cruz Azul tiene pues una semana un poquito más larga para preparar los partidos. El domingo vas a Tijuana para enfrentar a Xolos. Ese partido va a ser muy complicado. Xolos en estos momentos está dentro de los 6 primeros lugares de la tabla, goleó 5-0 a León. Es un equipo que ofensivamente está dando de qué hablar. No cuentan con Gilberto Mora en estos momentos, pero ayer se demostró que tienen mucha fortaleza. Y yo creo que ahí, Javi, corre mucho riesgo el invicto y la racha de victorias en ese partido contra Xolos. Y ya después viene Tigres y América. Es decir, es un calendario complicado, por eso hay que aprovechar lo de Querétaro, pero el calendario después viene muy, muy bravo. Y todavía te falta enfrentarte a Monterrey y todavía te falta enfrentarte a los Pumas, que también han ido a la alza. Creo que viene una parte importante, Javi. Sí, es lo que te iba a comentar, que Cruz Azul por el retrovisor no puede pensar que, bueno, ya califiqué, sino que el calendario le pone pruebas muy exigentes como para seguir afinando toda la puesta en escena pensando en la liguilla.
porque el calendario de Cruz Azul, no voy a dejar de decirlo, el calendario de Cruz Azul en los primeros 6 partidos, 5 partidos de la temporada fue el más sencillo de acuerdo a la posición de la tabla de los rivales del torneo anterior. Ujú. Entonces, que bueno, algunos cambian, algunos nada que ver con lo que hicieron antes, el caso del Necaxa puntualmente, pero pues es una referencia y los equipos que mejor quedaron en el torneo anterior los enfrentas después, salvo el caso del Toluca, pues al Cruz Azul le queda un calendario, como bien dijiste, con estas pruebas de Tijuana, Monterrey, América, Tigres, ¿no? Entonces creo que son 4 partidos para seguir creciendo, para seguir siendo sólido. Estoy de acuerdo contigo, ese partido es bravísimo en Tijuana porque además va a ser un horario prime time en domingo. Es el único partido que hay que ver. Si te gusta la NFL, estarás viendo la NFL, pero si te gusta el fútbol soccer, es Tijuana Cruz Azul con el asunto Bueno, de Jesús Corona, ¿no? Que le van a hacer un homenaje y que, bueno, fue un arquero icónico en Cruz Azul y que ya el hijo está jugando, etcétera. Sin Gilberto Mora, como bien lo haces en la referencia, porque pues está el asunto del Mundial Sub-20, ¿no? sí, sí. Sí, para mí es el juego más riesgoso, ¿eh? Inclusive por encima del de Tigres, porque a Cruz Azul normalmente le va bien en el Volcán. Entonces creo que el riesgoso va a ser el de Xolos. Y si Cruz Azul mantiene el invicto, si Cruz Azul mantiene esa posibilidad de no perder y ya también estamos hablando de posibles récords, ¿no? El hecho de mantenerte tanto tiempo invicto y las 7 victorias consecutivas. El duelo contra el América pues va a ser la prueba de fuego, ¿no? Y también ese encuentro nos va a dar un parámetro de en dónde está Cruz Azul y si en verdad Cruz Azul va a poder aspirar al título, que no lo dudo y que seguramente así será, pero lo queremos ver compitiendo contra este tipo de rivales. Por cierto, ayer Nicolás Larcamón con 7 victorias seguidas se mete un selecto grupo de 5 técnicos en la historia de Cruz Azul que han ganado 7 partidos consecutivos. Ahí te van los nombres. Raúl Cárdenas, que lo hizo en 2 ocasiones, Luis Fernando Tena, Juan Reynoso, todos ellos campeones, Martín Anselmi, que también logró 7 victorias seguidas, y ahora Nicolás Larcamón. Entonces empezamos a hablar ya de temas pues de récords y rachas históricas y demás. Si gana uno más Nicolás Larcamón y llega a 8, estaría eliminando ya a Martín Anselmi de esa lista. Pues bueno, algunos datos ahí interesantes, ¿no? En esta racha de Cruz Azul. Oye, a ver, mientras que investiga Jorge Brizuela, ¿quién tiene el récord de arranque de temporada invicto en el fútbol mexicano? ¿Cuántas jornadas son y quién es? Que no lo recuerdo. Este, tocar el tema también del polaco, ¿no? Ya para el cierre. Otra vez el polaco, o sea, entra y sí creo, Adrián, que es un trabajo de acá, ¿eh? Digo, no soy psicólogo ni mucho menos, pero lo veo con mucha ansiedad y creo que la ventana de oportunidad que le dan pues es corta y el cuate, hace una de más, una de menos, pero como que no lo sientes cómodo, no lo sientes, no sé cómo explicarlo, no lo sientes como que antes de controlar el balón ya quiere tirar y antes de saber a dónde se va a mover ya arrancó el movimiento. O sea, ya empezó a generar su cerebro más rápido que el cuerpo y son pocos minutos. No sé si valdrá la pena dado que es uno de los jugadores más caros en la plantilla de Cruz Azul, como que con este momento de reposo, digamos, de bonanza en Cruz Azul con el primer lugar general, a ver qué pasa con el Monterrey América hoy también, cuando estemos viendo el podcast, que Cruz Azul puede quedar de primero general, analizar puntualmente cómo lo recuperas o cómo, más que recuperarlo, cómo lo haces explotar. Porque todos sabemos el talento que tiene, pero no termina de encajar. ¿Sabes qué creo? Tiene una calidad impresionante Bogusch, y eso lo sabemos, tiene mucha calidad, tiene una técnica espectacular, ¿no? Sin duda. Para mí, muchas veces Bogusch, yo le pediría más fuego, más garra, más intensidad. Me parece que a lo mejor eso muchas veces le falta a Bogusch, ¿no? Tú ves, por ejemplo, cómo entró ayer Nacho Rivero a la cancha. O sea, es un tipo que tiene su lugar asegurado, la titularidad, es el capitán, es el líder, es el referente, la gente lo ovaciona, la gente lo adora.
Y el tipo entra con una gorra porque tiene 12 puntos de sutura, se pudo haber perdido el partido, pidió estar en la convocatoria, tuvo minutos, y el tipo entra a destrozarse en la cancha, ¿no? A presionar, a correr, a darlo todo. A mí de repente me gustaría ver un poquito más de eso de Bogusch. Yo creo que él mismo sabe la calidad que tiene, ¿no? Y el talento que tiene, pero si hoy no te está dando para poder tener más minutos, para poder quitar a Paradela, hoy creo que Luca Romero se puede afianzar en la posición que lo vimos ayer contra Xolos. Sí me gustaría ver que entres y se veas con esa actitud de Nacho Rivero, ¿no? La calidad ahí está, lo hemos mencionado, se lo hemos visto inclusive, es un jugador de muchas pinceladas, pero tendría que ser más regular. Y a mí muchas veces me da la impresión de que a Bogusch le falta ese fuego que lo ves en Eric Lira, que lo ves en Dita, y se pueden equivocar muchas veces, pero la forma en la cual van, aprietan, recuperan, gritan, los ves con intensidad, ves a Nacho Rivero, ves al mismo Piovi, por ejemplo, ahora Chiquete, que creo que está en una nueva faceta en cuanto a personalidad y me gusta mucho, habrá que bajarlo en cuanto a temperamento para que no haya expulsiones, pero me gusta lo que veo de él. Lo del mismo Luca Romero, que también se puede equivocar 80 veces, pero la intensidad es impresionante siempre. Me gustaría ver eso de Bogusch, ¿no? Y creo que hoy se está convirtiendo ya en una especie de segunda o tercera ventana de cambios para Nicolás Larcamón. Ayer prueba primero con Jeremy Márquez por encima de Bogusch. E insisto, él no lo hizo mal Bogusch. Creo que muchas ocasiones, inclusive sacando pelotas difíciles, había una que iba con dirección a propio arco y que lo iba presionando, no recuerdo quién fue, si fue Estupiñán. Y yo dije, qué difícil poder sacar el balón ahí y de forma muy canchera termina recibiendo una falta. Creo que no lo hizo mal, pero no basta para un jugador como Bogusch y por lo que se pagó, ¿no? Una cifra muy alta por él. Con eso, no basta con pinceladas. Y si quiere ser titular, si quiere recuperar su mejor versión y sobre todo si quiere volver a tener protagonismo en Polonia, pues necesita más minutos y necesita sobre todo ser mucho más destacado, ¿no? En el equipo. A ver, ¿qué dice Jorge Brizuela? Nos empezó a echar choro de que entre el clausura. No, estamos hablando de inicio de torneo. A ver qué nos dice Jorge. Ajá. O Entre sea, el clausura y la apertura 2005, el AME sí. no perdió 28 total, ¿no? Lo que yo Pero entiendo es, en tú arranque de preguntas en torneo. arranque. Sí, en arranque de torneo, No sí. sé cuál sea el récord, pero por ejemplo de Cruz Azul, me parece que en el invierno del 97 se llegó hasta 12. En el invierno del 97, según yo, Eh, se llegó a 12. y esa debe de ser la marca entonces, ¿no? O sea, no Yo creo recuerdo que sí. yo recientemente alguien con 12 jornadas invicto, no lo recuerdo. Porque invictos en un torneo no hay, según yo, Javier. No, o sea, No, no, nunca no. ningún equipo ha quedado invicto y yo creo que sí, 12 debe de ser la marca histórica. Yo sé que más o menos es esa de Cruz Azul, invierno del 97, pero no sé si hay algún otro equipo ahí. ¿Te acuerdas Jaguares en el 2004 que tuvo una temporada histórica? Pero no sé cuánto aguantaron, la verdad, de manera invicta. Yo creo que el Arcamón ya no debe de estar tan lejos del récord histórico. Sí, sí, Sobre todo sí. en torneos cortos. Sí. Lo voy a Bueno, investigar también. vamos a investigarlo. Pues aquí lo dejamos, Adrián. Tiempos muy buenos desde el 2024 hasta la fecha para ser aficionado de Cruz Azul con un equipo combativo, un equipo muy atrayente en su forma y sobre todo en los primeros lugares de la clasificación. Te mando un abrazo y otro para Chaco, para Tito, para Paco Villa, para Jorge Brizuela y nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes en la previa de Querétaro. Fuerte abrazo. Abrazo.